2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín como, pues, más lindo cada día. Bienvenido, Fernando, qué gusto, qué placer nuevamente tenerte por aquí en un episodio más del podcast. El placer es mío, Claudio, que me invites mes a mes a tu casa, a tu podcast, a compartir estos minutos con tu audiencia. La verdad es que para mí, pues mira, es la alegría del mes, ya me has alegrado el mes. Muchas gracias. Y bueno, esta audiencia que está aquí detrás de estos auriculares o detrás del micrófono, también está y te valora y te saluda a través de los correos míos. Dentro de mi boletín de novedades, todas las semanas siempre hay algún suscriptor o suscriptora en algunos casos que me envía saludos para ti y que agradece estos episodios en colaboración. Así que el agradecimiento te lo estoy haciendo llegar en este momento, Fernando, que también la audiencia valora mucho. Pues a ver si en un futuro se les puede devolver ese agradecimiento, pues organizando alguna gran comilona con todos ellos. Estaría, la verdad, que fantástico. Tendríamos que hacer una en España, una en México, otra en Argentina y así en los distintos lugares, como para poder ir devolviendo todo ese cariño que vamos recibiendo de la audiencia y de los suscriptores de los boletines de noticias. No pasa nada, me gusta viajar. Quedaremos comprometidos por lo menos desde aquí. Y hoy, Fernando, vamos entonces a continuar con las clases de esta academia en formato audio que hemos comenzado, Jardín GPT, pero también queríamos comentar de algunos cambios que estamos implementando, de una nueva web que estamos armando, que va a tener muchas más cosas, que va a tener el contenido armado de una forma diferente. ¿Y de qué se trata? Pues mira, exactamente. A día de hoy tenemos jardingpt.com. Esa es la nave nodriza. Ahí tenemos 2 opciones para aprender jardinería, para aprender paisajismo, para ir incrementando los conocimientos. Una opción que llamamos básica, que da derecho o da acceso, mejor dicho, a todos los cursos de jardinería que estamos montando y consiste en un índice de todos estos cursos que automáticamente cada clase te lleva a un grupo privado de Telegram para escuchar la clase en audio. Esto sería la opción básica. Un índice con todos los cursos y enlace a las clases en un grupo privado de Telegram. Y luego tenemos la versión Plus, que ya da acceso a una página web donde están los audios, están los textos y también tenemos propiamente a Jardín GPT, a un chatbox donde están el contenido de todos los cursos y al cual se le pueden hacer preguntas, se puede interactuar con él, se le puede preguntar cuánto hay que regar el césped, dame algún consejo para tener las flores más bonitas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier pregunta relacionada con los cursos. Esas son las 2 opciones actuales y ahora en lo que estamos trabajando es en mejorar todo esto. Estamos creando una web que ya sea una academia, donde los cursos ya estén ordenados, donde se pueda ir marcando los que se van terminando, las clases que se van terminando, donde esté todo mucho más bonito y accesible y donde también se va a añadir un foro para que allí se puedan hacer preguntas y las personas puedan interactuar y preguntarnos a nosotros, preguntar a Jardín GPT y preguntar y comentar entre ellos las inquietudes relacionadas con el mundo de la jardinería. Todo esto se está preparando para mejorar muchísimo más la experiencia de jardingpt.com. Y con esto ya comentado, vamos a dar comienzo entonces al episodio de hoy, en donde vamos a compartir 2 clases, una con respecto al curso de diseño de riego de jardines y la otra de jardines verticales. Quienes están suscritos a la versión Plus ya tienen acceso a estos audios. Quienes están en la forma o en el formato básico de Jardín GPT tendrán que esperar al momento en que sean publicados dentro del canal de Telegram. Y con esto dicho, comenzamos entonces ya con la primer clase. ¿Y cuál es el nombre, Fernando? Así ya le doy paso yo para que la escuche la audiencia. El título de la clase es ¿Cómo afecta la relación caudal-presión en la instalación del riego en los jardines?
¿Cómo afecta la relación caudal-presión en la instalación de riego de jardines? Es importante entender la relación entre la presión y el caudal de agua porque estos dos valores están ligados, e inversamente relacionados, lo que significa que cuando la presión aumenta, el caudal disminuye y viceversa. Cuando la presión es máxima, el agua no se mueve y el caudal es cero, y cuando el caudal es máximo, la presión de salida es cero. Hay una serie de valores intermedios entre estos puntos en los que, a medida que el caudal aumenta, la presión disminuye. Este patrón se puede representar en un gráfico conocido como curva de caudal-presión, que se puede calcular matemáticamente mediante una recta de regresión. Es importante destacar que la curva de servicio se utiliza para predecir las diferentes condiciones de presión y caudal que se pueden dar en una instalación de riego. Además, una reducción en el diámetro de la tubería no incrementa la presión, sino todo lo contrario. Dependiendo de las condiciones de caudal y presión existentes, podemos enfrentar diferentes situaciones en la instalación de riego. Si la presión y el caudal son suficientes para cubrir las necesidades de la red de riego, podemos conectar la instalación de riego a la acometida de agua procedente de la red. Sin embargo, si la presión es insuficiente, debemos aumentarla mediante un grupo de presión o un depósito intermedio. La ley prohíbe la conexión directa de una bomba a la acometida de la red. Si el caudal es insuficiente, es necesario sectorizar el riego o colocar un depósito para garantizar que cada sector reciba la cantidad adecuada. Por último, si la presión es excesiva, debemos instalar válvulas reductoras de presión para evitar que los emisores de riego no alcancen la uniformidad adecuada. En conclusión, es importante entender la relación entre la presión y el caudal en la instalación de riego de jardines para garantizar su correcto funcionamiento. Y bien, con esto tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una de las clases ya iniciado el curso, que hay conceptos que ya se han visto como el de caudal y el de presión, que con Fernando vamos a estar ahora un poco aclarando esa información para que se pueda comprender más este episodio de Jardín GPT. Efectivamente, Claudio, es importante saber primero, cuando decimos caudal, qué es caudal y cuando hablamos de presión, qué es presión, para luego entender lo que se comenta en esta clase, que es cómo afecta esa relación, esa unión entre caudal y presión, porque podríamos decir que tanto el caudal como la presión es como si fuera uña y carne, van ligados y tanto uno depende del otro como el otro del uno. Entonces, por ejemplo, Claudio, explícanos qué es caudal. Cuando hablamos de caudal, nos tenemos que referir a una variable importante de estos sistemas de riego que tiene que ver con la cantidad de agua que fluye por las cañerías o incluso aquella que fluye luego por el emisor del riego en un tiempo determinado. Se utilizan distintas unidades como por ejemplo litros por segundo o litros por minuto para medir la cantidad de agua que fluye a través de una determinada tubería. Esto tenemos que tenerlo presente al momento de hacer los cálculos de un sistema de riego, al saber cuántos emisores podemos llegar a colocar, porque este caudal también puede llegar a fluctuar en función de las horas del día. Si nosotros midiéramos la cantidad de agua que ingresa a nuestro hogar desde las tuberías que llegan a la casa, tenemos momentos en donde hay más agua, momentos en donde hay menos. Entonces, todo este tipo de variables las tenemos que tener presente al momento que diseñemos el sistema de riego. Entonces, en síntesis, o volviendo a definir el tema, cuando hablamos de caudal, nos referimos a la cantidad de agua que fluye en un determinado caño o tubo de riego o en una canilla o, por ejemplo, en uno de los difusores de riego. Claro, ¿y por qué es importante el caudal? El caudal, cuando diseñamos un sistema de riego, vamos a imaginar que, por ejemplo, es un sistema de riego para regar el césped y que, por ejemplo, vamos a emplear difusores para tal misión. Pues es muy importante el caudal porque cada difusor, cuando nosotros lo compramos, debemos ir a su ficha técnica, porque también puede variar dependiendo de la marca, del fabricante y de la boquilla que le pongamos al difusor. Pues en la ficha técnica vamos a ver para cada boquilla cuánto caudal va a gastar, o sea, cuánta cantidad de agua ese difusor va a gastar. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos un caudal conectando a la red de la calle directamente de, no sé,
quizás 1500 litros por hora, imaginémonos. Pues ese caudal, si nosotros acertamos luego en la tubería que vamos a utilizar para mover todo ese agua hasta nuestro césped, si acertamos en la tubería y esa tubería no es demasiado pequeña y no disminuye el caudal, pongamos que llegamos con los mismos 1500 litros por hora a nuestro césped. Quizás un poquito menos porque se ha ido reduciendo un poquito el caudal si la tubería es demasiado larga. Pues eso, digamos que es nuestro recurso, la cantidad de agua que nosotros tenemos. Entonces, si luego, por ejemplo, vamos a imaginar que cada difusor con la boquilla que necesita el diseño del riego en esa zona gasta, vamos a hacerlo fácil, gasta 100 litros, pues entonces con esos 1500 que nosotros tenemos podemos colocar en esa misma fase 15 difusores. Por eso es tan importante conocer el caudal y por eso es tan importante conocer cuánto gasta el difusor con la boquilla que nosotros vamos a utilizar. Y Claudio, el otro factor importantísimo es la presión. ¿Qué sería la presión? Y ahí ya tenemos un valor, como dijiste antes, que va a ir como la carne y la uña unido, porque podremos llegar a tener un tubo de 1 pulgada de diámetro en donde va a fluir una determinada cantidad de agua. Si yo agrando ese caño y la cantidad de agua, el caudal es el mismo, vamos a ver que sale como un chorrito sin nada de fuerza. Esa fuerza que nosotros llamamos así se refiere a la presión. Y la presión, entonces, no es más que esa fuerza que ejerce esta cantidad de agua contra las paredes de las tuberías. Y se mide en distintas unidades. Una es en atmósfera, otra es en bares, otras podríamos hablar de una columna de agua e incluso también como kilogramos por centímetros cuadrados cuando nos referimos a presión. Y esto se mide con un instrumento conocido como manómetro y lo podemos colocar en distintos lugares de nuestras tuberías de riego como para poder controlar esto. ¿Por qué? Porque podemos tener el agua, pero si no tenemos la presión suficiente, no va a poder, por ejemplo, hacer que los difusores se levanten y empiecen a regar o no tengan el alcance correcto. ¿Por qué? Porque no tenemos la presión suficiente. Entonces, resumiendo o en términos simples, podríamos decir que la presión es la fuerza que ejerce el agua contra las paredes de la tubería y todos los demás componentes del sistema de riego. Entonces, aunque parece que es muy sencillo, que caudal y presión van unidos y que se alteran el uno al otro, si subimos el caudal baja la presión, si subimos la presión baja el caudal, aunque parece que es así de sencillo, no lo es tanto, porque da lugar a ciertas confusiones. Al mezclar estos conceptos que en principio son tan sencillos, nos podemos llegar a equivocar. Y ahora voy a explicar a qué me refiero. Vamos a visualizar una manguera de jardín normal, sin ningún tipo de boquilla. El chorro sale tal cual cuando abrimos el grifo. Ahí tenemos un caudal. De esa manguera está saliendo una cantidad de agua. Si nosotros ponemos el dedo en la punta de la manguera, el agua va a llegar mucho más lejos. Lo que estamos haciendo es aumentar la presión, pero va a llegar mucho más lejos menos agua. El hilillo de agua que sale es mucho más pequeño, entonces tiene menos caudal. Entonces, ¿dónde está la confusión habitual? Pues que, por ejemplo, cuando nosotros estamos instalando un sistema de riego con una tubería de 32 milímetros, por ejemplo, una tubería gordita que lleva bastante caudal, y queremos luego regar, pongamos unas macetas que están en un muro a 2 metros de altura, tenemos miedo de que no nos llegue el agua arriba, que el agua no nos suba a la parte de arriba. Y entonces es muy fácil confundirse, es muy fácil decir, bueno, si reduzco la tubería, si paso de una tubería de 32 milímetros a una de 25 o de 20, me va a subir la presión y entonces el agua va a llegar sin ningún tipo de problema a la zona de arriba. Y ahí está la confusión, porque si esos tramos de tubería son largos, no es exactamente así el funcionamiento. Si reducimos el tamaño de la tubería, no necesariamente aumentamos la presión, porque también ocurre un factor que se llama pérdida de carga, que significa que ese agua que está corriendo por la tubería, al ir por un tubo más pequeñito, va a rozar más con las paredes de la tubería y va a perder fuerza. En un tubo más grande, roza menos.
O sea que hay un tercer ingrediente en esta alianza entre caudal y presión, que también es la pérdida de carga y el rozamiento, ya sea con tubería, ya sea con elementos, con codos, con Ts, con enlaces, que también reducen la presión y que entonces la fórmula no es tan sencilla. Así es, pero eso queda en la siguiente clase que está dentro de Jardín GPT. Y para seguir avanzando, entonces, nos queda el siguiente de los audios elegidos, que corresponde al curso de jardines verticales. El título de la pregunta es: ¿cuáles son las dificultades que se encuentran o cuáles son las dificultades con las que nos encontramos al momento de plantar un jardín vertical? Y paso el audio para que después vos, Fernando, comiences a hacer tu apreciación de lo que está impartiendo. El sustrato es uno de los componentes fundamentales pero menos conocidos en los ecosistemas. La vida vegetal depende de las interacciones entre el agua y el sustrato, ya que los nutrientes disueltos se mueven a lo largo de su estructura y son atraídos y retenidos mediante enlaces iónicos. En la naturaleza, el sustrato contiene elementos como los ácidos húmicos, que ayudan a mantener un pH estable, y el suelo se estructura con microorganismos y micorrizas, que desempeñan funciones específicas dentro de una compleja red de sistemas autorregulados, creando condiciones estables para la vida. Sin embargo, al plantar un jardín vertical, este equilibrio se ve alterado y surgen una serie de desafíos que debemos resolver. 1. Resistencia física. Es necesario evitar el desplazamiento y la erosión del sustrato debido a la gravedad. Para solucionarlo, se requieren técnicas y materiales adecuados que aseguren la estabilidad del jardín vertical. 2. Pérdida de interacción microbiana. Al dividir el sustrato en celdas o compartimentos, se interrumpe la interacción entre los microorganismos beneficiosos y el sustrato. Esto puede afectar negativamente el desarrollo de las plantas. Es importante buscar soluciones que permitan mantener la actividad microbiana a lo largo del sustrato vertical. 3. Agotamiento de nutrientes. El sustrato utilizado en un jardín vertical tiene una capacidad limitada para retener nutrientes. Con el tiempo, es posible que los nutrientes se agoten y las plantas no reciban los elementos esenciales para su crecimiento. Es crucial implementar prácticas de fertilización adecuadas para garantizar un suministro constante de nutrientes. 4. Acumulación de sales minerales. Debido a la interacción iónica entre el sustrato y los nutrientes suministrados a través de la fertirrigación, es posible que se produzca una acumulación gradual de sales minerales. Esto puede afectar la disponibilidad de nutrientes para las plantas y causar desequilibrios en el medio de plantación. Se deben tomar medidas para controlar y prevenir este problema. El éxito de un jardín vertical depende en gran medida de la estructura del medio de plantación y su equilibrio químico y biológico. Para abordar estos desafíos, existen diversas soluciones constructivas y materiales utilizados en la jardinería vertical. Estas se pueden clasificar en dos grandes grupos: sistemas hidropónicos, que se basan en el suministro de nutrientes disueltos en agua, y sistemas de sustrato, que utilizan un medio de plantación para retener nutrientes y agua. Al comprender y superar estas dificultades, podrás disfrutar de un hermoso y próspero jardín vertical. Al escuchar esta clase, lo primero que me ha venido a la cabeza es un documental que vi hace tiempo que hablaba o que decía que los árboles hablan. Los árboles hablan. Los árboles están conectados entre sí y se envían mensajes. O sea, vamos a imaginar Internet, la red de Internet, tal y como nos la hacen visionar, que son un montón de puntitos conectados entre sí. Pues así es el mundo subterráneo que hay en el terreno entre los árboles. Y los árboles, como ellos no tienen internet, no tienen esa tecnología, lo que utilizan para conectarse entre sí, para enviarse mensajes, pues es todo ese mundo de microrrizas, todo ese mundo de microorganismos que están interconectados entre sí, de tal forma que cuando un árbol está atravesando una situación de estrés por el ataque de una plaga, por ejemplo, emite señales para avisar al resto de árboles. Esto ya está comprobadísimo y hay estudios que así lo constatan, y todo es gracias a ese equilibrio, a todo ese submundo subterráneo que nosotros no podemos ni llegar a imaginar, que está en completo equilibrio. Claro, ¿qué ocurre aquí? Pues lo que siempre ocurre, que en cuanto el humano
interfiere en la naturaleza, lo estropea todo. Vale, un jardín vertical es muy bonito, es una solución muy ecológica para nuestras ciudades, para nuestros edificios, pero tenemos el inconveniente de que no es natural, lo estamos creando nosotros, es artificial, y por ese motivo se rompen todos los equilibrios de la naturaleza, y ahí está la clave. Para conseguir el éxito debemos restablecer todos esos equilibrios que son los que se han explicado en la clase y que, Claudio, por favor, ¿me podrías aclarar a mí y a todos cuáles son y cómo podemos mejorar todo esto? Sí, Fernando, ahí ya se habla de dos grandes tipos de jardines verticales. Uno que tiene que ver con una utilización de los principios de la hidroponía, en donde el sustrato en donde van a crecer las plantas es un sustrato inerte, ya sea una doble capa de fieltro no tejido o posiblemente con lana mineral o lana de roca, dependiendo de dónde estemos, se llama de distintas formas, en donde las plantas van a crecer, van a desarrollar sus raíces y en el caso de la hidroponía solamente le vamos a estar dando agua con soluciones nutritivas. Las plantas van a crecer, se van a desarrollar, las vamos a ver bonitas, pero dentro de todo están en un sistema muy artificial. Las plantas crecen y el jardín vertical va a proporcionar los beneficios que corresponden en cuanto a la cobertura, al verde, al darle un lugar para que los pájaros y los insectos puedan también pasar por ahí y utilizarlo como un hábitat, pero no se dan las relaciones que se dan habitualmente en la naturaleza. Los más cercanos son aquellos sistemas en donde tenemos un sustrato, en donde las plantas van a crecer y que no deja de ser casi como si nosotros pusiéramos cada planta en una macetita una al lado de la otra. En este tipo de jardines, las raíces pueden estar conectadas con plantitas que están a los costados, va a depender del sistema propiamente que se utilice para construirlos, pero no se dan esas interacciones, no se forma lo que comentabas recién con respecto a los árboles, la Wood Wide Web, que tiene que ver con esta interacción por debajo de la superficie del suelo entre las plantas. Hay un intercambio de información, hay intercambio de nutrientes, hay muchísimas cosas que ocurren a nivel subterráneo. En los jardines verticales con sustrato se da, pero no a la escala de un jardín tradicional, y además tenemos que tener presente que como son pequeños contenedores, vamos a tener algunos de los inconvenientes, si no lo cuidamos bien, por supuesto, que nos podemos encontrar con las plantas en macetas. Y esto es el aumento de las sales, de la concentración de sales, porque como el espacio para desarrollo de raíces es tan limitado, los nutrientes que están ahí también son limitados. Entonces vamos a tener que hacer aportes de nutrientes a partir del riego, esto que comentaste como fertirrigación. Los jardines verticales me apasionan y hay que tener algunas cuestiones en cuenta, algunos detalles a tener en cuenta para que todo funcione perfectamente. Y es lo que nos comentaba aquí con el audio, en donde tenemos que tener en cuenta también la resistencia de ese material, porque se nos pueden venir los jardines verticales encima por estar mal configurada la estructura. De hecho, he tenido que arreglar algunos aquí en mi provincia respecto a las estructuras que no sujetaban a las plantas, la resistencia física no era la apropiada. Hay mucho para ir viendo. El curso de jardín vertical que está en la academia recién lleva 2 o 3 módulos de desarrollo. Hay mucho para hablar, hay mucho para aprender y mucho beneficio para hacer a partir de los jardines verticales de exterior y de interior en nuestras ciudades. No sé si te parece bien, me hablé todo o quedó algo por comentar. Quedó todo muy bien explicado. Como siempre, recordar que para saber más sobre riego, para aprender más sobre diseño de riegos, para aprender más sobre jardines verticales, por supuesto, están pues todas las clases completas, todos los cursos completos o se están completando actualmente en jardingpt.com. Y con esto hemos llegado al final de otro episodio conjunto, al final de un semestre en el cual ustedes ya están transitando un caluroso verano, por lo que tengo entendido, y nosotros un invierno que en algunos sectores no se siente. Hemos tenido hace unos días temperaturas casi hasta de 24 grados, productos del Sonda, con algunos daños, y
más al sur están viniendo ya las nevadas, pero tenemos un invierno que no parece invierno y ustedes un verano que efectivamente parece verano. Y tanto que lo parece. Además, en la zona en la que estamos nosotros se añade el desagradable ingrediente de que estamos atravesando una sequía que empezó hace 2 años y algo, cuyas consecuencias son que este año, ya casi el tercero de sequía, tenemos restricciones en el riego. Tenemos totalmente prohibido regar el césped, con lo cual imagínate el panorama de los jardines. La verdad es que es desalentador. Y tenemos restricciones en el riego a plantas, que el enfoque es que se rieguen solo lo mínimo para que no se mueran, pero nada de regarlas lo necesario para que estén bonitas, creciendo y floridas. O sea que para una persona amante de la jardinería, como me considero yo, salir cada día por la mañana y recorrer los jardines, la verdad es que es un poquito triste, pero al mismo tiempo, con mucho optimismo, sabemos que esto es pasajero y como pasaba en el antiguo Egipto, en la zona del Nilo, las épocas de sequía terminaban y llegaban épocas mejores de lluvias y de prosperidad. Así es también un deseo para nuestro continente que también sufre de estas sequías con una cantidad de años que ya no vale la pena ni contar y pensando en estrategias para seguir aprovechando esa gotita de agua y que no se desperdicie nada para que los jardines se mantengan lo más lindo posible atendiendo a estas circunstancias que nos exceden como jardineros. Perfecto, para eso solo hace falta hacer el curso de Sero Jardinería para saber las plantas autóctonas y recomendables para situaciones de estrés y de sequía en nuestros jardines. Pues con esto hemos llegado, Claudio, al final del episodio número 249, que no está nada mal, de este podcast. Y la verdad es que solo nos queda despedirnos, por tanto yo lo hago ya con un camión enorme, lleno de buenos deseos para todos los oyentes, para todos los amantes de las plantas y esperar allí donde estén, para los que estáis en invierno, para los que estamos en verano, esperar que sobre todo y por encima de las cosas disfrutemos de nuestro tiempo, de nuestro ocio y de nuestro jardín lo máximo posible. Y como siempre, una despedida increíble de parte tuya, Fernando. Solo me queda para mí recordarles que se suscriban a nuestros boletines de noticias, la de Fernando en personalgardenshopper.es, la mía en claudioderato.com, también a nuestros canales de YouTube y al canal de Telegram que tengo en abierto, donde el enlace te quedará en las notas del episodio para que puedas seguir aprendiendo, seguir formándote todos los días y además, una sugerencia, anótense jardingpt.com porque vamos a seguir trayendo novedades. Y con esto entonces me despido. 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves. Adiós. Adiós.